Muy buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Lo primero, antes de nada, felicitar a los convocantes de la manifestación de esta mañana porque ha sido un verdadero éxito que demuestra que aún con Sánchez elegido, ya ha pasado por el BOE, por Zarzuela y por todas partes, presidente por 4 años, siguen ahí en la calle demostrando lo que tienen que demostrar, que España no traga con la amnistía y que España no traga con sus acuerdos con los separatistas. Por primera vez tenemos a un presidente del gobierno que es rehén de los separatistas y eso no nos gusta nada. Y está muy bien que salgamos a demostrarlo a las calles. Les invito a hacerlo en las próximas convocatorias o si quieren por las noches en Ferraz. Sobre todo ahora aprovechen la ocasión porque me han dicho por ahí que no va a ser ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, lo cual me produce una enorme alegría. Bueno, les presento ya a nuestros invitados en Más se perdió en Cuba. Don José María Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. José María, ya lo saben, es jurista, es catedrático en Derecho, es juez en excedencia y es diputado por Vox en el Congreso. Eso es. Bueno. Don Mario Garcés, también le conocen todos, don Mario Garcés es jurista, ha sido 1000 cosas en la administración del Estado, además de eso escribe, es un intelectual, como demuestra en alguna aparición en cine y en alguna novela que nos tiene a bien regalar. Además fue durante la última legislatura el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Y de los pocos que sabe que Antonio Machado no es de Soria. Sí, menudo regate, muy bien. Ha estado, Está bien, por empezar con Antonio Machado. O Ismael Serrano. O Ismael Serrano. Pobre. En fin, don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, jurista también, y uno de los promotores de la manifestación de esta mañana. Así es que le felicito a usted en nombre de todos los demás, de Mariano Gomá, etcétera, de todos los que han convocado hoy. Muchas gracias, buenas noches. Efectivamente, estamos muy orgullosos en el Club Liberal Español, del que soy secretario general, de figurar entre los convocantes de la manifestación, que ha sido un éxito a todas luces, claro que sí. Y don Carlos Berbell, que como saben es director de Confilegal y sufridor periodista de estos días tan difíciles para España, cuando para España es difícil, para los periodistas es 2 veces difícil. Sí, buenas noches. Tú sabes además que esto ha sido para pegarse un tiro esta semana. Sí. Terrible. Sí. ¿Qué sería de la profesión sin estos momentos en los Lo que pasa es que, fíjate, me ha hecho mucha gracia el hecho de que juristas, abogados y demás, todos estén llamando y avisando de que el Estado de Derecho está en peligro y ninguna de nuestras asociaciones, ni la Federación de Periodistas, ni la Asociación de Prensa de Madrid, nadie ha dicho nada. Y es que la libertad de expresión, la libertad de información es central en toda esta historia. Según y cómo. Creo que están reunidos en un cuarto oscuro con los rectores de las universidades españolas, que también están mudos. Son los estudiantes los que protestan, los rectores no. Ya que la universidad, que era el templo de las libertades, el sitio donde todo se podía discutir, bueno, para lo que han quedado, que decía aquel. Lo primero, no quiero amargarles la cena si es que alguno está todavía en ello, pero hombre, es que lo del prometer, defender la Constitución y hacerla cumplir a los demás, aunque venga de un mentiroso compulsivo como Pedro Sánchez, tiene que ser visto en el Cuba de hoy. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras. El chiste es doble, la lealtad al Rey y hacer cumplir la Constitución a los demás, para mofarse las 2 horas del programa. Berbell, ¿qué te pareció? Como poco, evidentemente, ¿no? Sí. Pero vamos, de todas formas, estos rituales que antes eran tan sumamente valiosos, que respetamos y demás, pues han caído en desuso, ¿no? Porque acuérdate, cuando vas al Parlamento, al Congreso o al Senado y cada uno pues jura por Snoopy o jura pues por imperativo legal, o se jura o se promete por una cosa o no se jura. Entonces, bueno, pues yo creo que eso, el valor de la verdad como que ha disminuido bastante. Y lo que está por ver, ya verás promesas por Rita la cantadora dentro de poco. Bueno, no sé si hay algún comentario por este lado de la mesa respecto de pues, la fórmula y la promesa de Pedro Sánchez. La fórmula es institucionalizada, ¿no? Quiero decir, no solo se puede alterar o juro o prometo, ¿no? Todo lo demás es un texto que está predeterminado, ¿no?
¿Lo ha jurado? Bueno, ahora solo Lo le ha falta... prometido. O Solo lo ha perdón, prometido. perdón. Ahora solo le falta cumplirlo. Él No es se ha de puesto de jurar. rodillas, acuérdate, el otro día estoy viendo un documental del tiempo de Franco y tal, antiguamente se ponían de rodillas con Porque el pedazo había un de... crucifijo. Adolfo Suárez se sí, puso sí, de sí. rodillas. Adolfo Suárez se puso de rodillas. Sí, sí. esto ha quedado ahí mucho menos, desde luego. Bueno, tenemos un presidente que ya lo es, ¿verdad? Y que es también rehén de los separatistas y que le van a dictar en Suiza unos señores con capucha que no sabemos ni cómo se llaman, les quieren llamar mediadores, pero no sabemos quiénes son, ni si tienen una pistola encima de la mesa, tampoco lo sabemos, ¿no? Esos son los que van a hacer la política de este gobierno, váyanse preparando para ello. Es decir, tenemos un presidente del gobierno que ha tenido investidura, que ha cobrado la investidura, pero que no tiene en absoluto un pacto de legislatura, o sea, está en el alambre. ¿Quiénes le tienen en el alambre? Pues ahora lo van a ver. Pedro Sánchez es reelegido presidente del gobierno gracias a su pacto con los separatistas, de modo que está sujeto a la voluntad y amenazas de todos ellos, algo que ha podido verse claramente durante la investidura. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, le ha dejado las cosas bien claras a Sánchez y le advierte de que no pruebe atentar a la suerte. Voldria donar-li un consell que naturalment vostè no té cap obligació de seguir. Amb nosaltres no provi de temptar la sort, perquè no li funcionarà. La cara de Sánchez lo dice todo, se da por aludido y agacha la cabeza sabiendo que su gobierno depende de ellos y que hará lo que ellos le indiquen. Unas amenazas a las que también se ha sumado el portavoz de Esquerra. Gabriel Rufián no ha dudado en recordarle a Sánchez el precio de sus 7 votos. No se la juegue. No se la juegue. Créame. Nosotros hoy aquí tenemos capacidad para obligarle. Y para obligarle, quizá, a que se vote en un referéndum mañana. Desde Bildu también han avisado al presidente de que su apoyo no es un cheque en blanco y piden un referéndum vasco. Hoy no le concedemos un cheque en blanco. Hoy, con nuestros 6 votos, Euskal Herria Bildu les brinda una oportunidad, les hace una invitación, les interpela en términos de compromiso histórico. Pero ellos no han sido los únicos. La presidenta de Junts, Laura Borràs, tampoco se ha quedado atrás. Le dice a Pedro Sánchez que debería estar muy preocupado. D'un pacte d'investidura, ni tan sols de legislatura. Pedro Sánchez hauria d'estar molt preocupat. El expresidente de la Generalidad, Quim Torra, también ha cargado contra todo y contra todos. Ni los pactos ni la amnistía son ninguna victoria, sino la constatación de que los firmantes han optado por el sobreseimiento de lo que la mayoría del pueblo de Cataluña se proponía hacer en el 2015. Unas amenazas que dejan bien claro quiénes manejarán los hilos y quién será la marioneta de una legislatura que acaba de echar a andar. José María Sánchez. Sí, bueno, estos 3 diputados a los que hemos visto, Nogueras de Junts, Rufián de Esquerra Republicana de Cataluña y la diputada de Bildu. Espurúa. Sí, bueno, cuyo nombre mejor sí. No tengo ganas de repetir. Claro, le han dicho a Sánchez lo que Aragonés dijo en el Senado, que era el término final del pacto, a saber, que tiene que haber un referéndum en el que se pueda votar la autodeterminación de Cataluña. Esto ya lo hemos dicho aquí varias veces y yo insisto una vez más, es, en mi opinión, lo más grave de todo este asunto de llegarse a producir, porque es lo que afecta esencialmente a la integridad de España, a su integridad territorial, a la nación como un cuerpo único, político. Y ellos los 3 han insistido. Lo que pasa es que yo voy a decir lo que creo sobre esto. Yo creo que ellos insisten con muy poca convicción. Con muy poca convicción. Sin duda la más dura y la más desagradable en su discurso fue Nogueras. Yo no vi ninguno de los discursos en directo, los he visto en diferido. No estuve presente. Pero fue la más dura y la más desagradable. Lo es ordinariamente así esta señora. Es una persona muy desagradable y como con un grado de violencia en sus palabras siempre muy alto, con independencia de cuál sea el destinatario de estas.
Pero, vamos a ver, nosotros sabemos alguna cosa más, aparte de lo que ellos hayan dicho y lo que haya podido responder Sánchez, a lo que no me voy a referir, porque sabido es que da igual lo que diga, ¿no? O sea, no tiene ningún valor lo que puede decir, ni en las Cortes, ni en su casa, supongo que tampoco, ni en un bar, ni jugando a la pelota, que parece que juega al baloncesto, ¿no? Y esto carece de relevancia lo que puede decir este señor, no merece el menor comentario, porque no tiene ningún valor. De modo que me voy a referir a lo que han dicho los otros. Lo que han dicho los otros yo creo que hay que leerlo junto con el texto que conocemos, porque parece ser que hay otro más largo que nos ha dado a conocer. No sé si esto es cierto o no, pero lo he leído. El texto que conocemos del pacto con Junts. Y en el pacto con Junts lo que dicen es que, por una parte, Junts pedirá al PSOE, porque el pacto es Junts-PSOE, pedirá al PSOE la celebración de un referéndum del artículo 92 de la Constitución, es decir, un referéndum consultivo, pero que recordemos cuya celebración es potestad del jefe del Gobierno previa aprobación del Congreso. Y el pacto no dice que el PSOE va a promover el referéndum. El pacto lo que dice es que Junts le va a pedir el referéndum al PSOE. Bueno, esto, claro, siendo la otra parte, el destinatario de esta petición, el PSOE, cuyo jefe es Sánchez, pues esto tampoco vale nada. Porque claro, Sánchez puede decir sí, puede decir no, puede decir la mitad, puede decir sí mañana y dentro de 2 meses decir que no y luego volver a decir, en fin. Bueno, no repito lo que he dicho antes. La palabra de ese señor no vale nada. Tampoco vale para estos. O sea, no podemos tener la ingenuidad de pensar que estos se creen lo que Sánchez ha firmado con ellos. Esto sería ingenuo por nuestra parte. Todos saben que están haciendo un paripé. Y a continuación de esa frase, cuando dice, por una parte, Junts pedirá, dice, por otra parte, dice el PSOE, y en una redacción, no sé si con voluntad de ser hermética o ambigua al menos, pero en fin, o perifrástica, no lo sé. Lo que viene a decir, por otra parte, el PSOE lo que hará será recuperar las competencias declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en la sentencia del Estatuto. Esta es la vieja tesis de Zapatero. Zapatero viene dando esta matraca desde hace varios años. La última vez en una entrevista que concedió a La Razón, en la que dijo, hay todavía partes aprovechables del Estatut que fueron declaradas inconstitucionales. Esta, a mi juicio, es la vía por la que va a ir el Gobierno, no porque Sánchez tenga un problema de naturaleza política basada en un prurito de defensa de la unidad nacional. Eso no, eso ya sabemos que a él le da igual. Es decir, a él le daría igual ser jefe de gobierno de España, de Montenegro, de Bosnia-Herzegovina, destrozar Bosnia-Herzegovina y, qué sé yo, anexionar la Croacia, reintegrar el Imperio Austrohúngaro y luego deshacerlo. En fin, él es capaz de cualquier cosa porque todo esto le da igual. O sea, no estoy exagerando, lo creo sinceramente, le da exactamente igual. Entonces, el problema de Sánchez respecto al referéndum no es que a él le inquiete lo que pueda ser España después de un referéndum de esas características, aunque fuera consultivo. El problema de Sánchez con el referéndum es que él piensa poco, pero lo poco que piensa en sí. Él piensa que a él le puede perjudicar electoralmente. Es decir, que así como no ha perdido apoyo en julio de 2023 de forma francamente misteriosa, pero ya hemos dicho aquí también que ha habido una separación neta de carácter ideológico en esas elecciones, él piensa que eso puede suponer para él pérdida de votos. No sé si un 10, un 15, un 50, ignoro, me da igual. Y entonces eso no le gusta. No le gusta, nada más. No es ningún problema de constitucionalidad, no es nada de esto. Es que él piensa que puede volverse contra él una concesión de ese alcance. Entonces se hace esta otra, pero claro, hace esta otra, está por escrito. No estamos aquí especulando, está por escrito. Pero claro, ¿qué sucede? Que esta otra, pues puede ser
tan lesiva del ordenamiento español y de lo que es España como la primera. Mario Garcés. Bueno, esta semana ha sido la culminación de una decepción histórica. Pedro Sánchez tenía señaladas 2 fechas. Una era las elecciones del 23J y otra era el día de la investidura. Y en los 2 casos ha ganado. Es para que nos lo hagamos ver todos. Lo digo en una semana donde muchos españoles están decepcionados, frustrados, donde mucha gente pensó que si había 2 millones de personas en la calle, Sánchez reaccionaría, cuando la realidad es muy diferente. Y lo que no se puede hacer es engañar a nadie. Es verdad que hay que manifestarse, es verdad que hay que concentrarse, es verdad que hay que activar todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance, toda la dialéctica política posible, pero no se puede engañar a la gente. ¿Qué quiero decir con esto? El 23J, el Partido Socialista salía con una ventaja, jugar el partido de fútbol de 2-0, porque ellos juegan con 50 diputados ya. Ellos han considerado que la política española es una política de bloques, cosa que la derecha no ha entendido todavía, o una parte de la derecha política no ha entendido todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Él sabe, y lo había trabajado ya antes, gracias a este gran Mortadelo Cerdán. Mortadelo Cerdán y Puigdemont han formado ya una pareja indisociable desde el punto de vista de la historia política de este país, ¿no? Pero ellos sabían perfectamente que tenían que trabajarse la adherencia de los que habían sido sus socios, de tal manera que cuando sales a jugar un partido, sabes que tienes ya 50 votos garantizados. El de todos los partidos nacionalistas, el de Sumar y el de todos los demás. Y eso es un bloque. Por lo tanto, mientras ellos forman un bloque con una argamasa y con un pegamento que probablemente tiene su principal punto de fijación en el odio a la derecha y en la activación de todos los resortes emocionales contra la derecha y sobre todo en los intereses individuales de pertenencia al poder, identidad de poder, la derecha nos dábamos tortas. ¿Por qué nace un autócrata representativo, como lo he dado en llamar en un artículo reciente que publiqué en prensa? Sánchez es un autócrata, claro que es un autócrata, pero representativo, porque nace de las urnas. Nace de una concepción plebiscitaria de las urnas, donde nosotros, digo la derecha política en este país, no hemos sabido contrarrestar ese estigma de bloque. A partir de ahí, él sabía que si tenía una oportunidad para sumar, sumaría. Yo lo dije el primer día, creo que fui de los pocos políticos en este país que dijo que iba a ser presidente y que no había prácticamente ninguna probabilidad, salvo la besania y la locura de Puigdemont. Pero yo creo que eso jugaba también como un contrafactual bastante ligero, ¿no? Por lo tanto, él ha ido ganando tiempo, ha ido negociando, y ahora me pararé un poco en lo que han sido los 3 puntos de esa negociación, ¿no? Para llegar a este punto, para llegar el día de la investidura, ahora la gente nos pregunta por la calle, ¿y ahora qué? Preguntan, ¿y ahora cómo se le derriba? Si él lo que quería era ser presidente. Porque ahora la única persona con capacidad para convocar unas elecciones es él. Y puede estar 4 años aguantando. Y su objetivo es aguantar 4 años. A mí esto de que va a ser por supuesto que va a ser una legislatura inestable, polarizada sociológicamente, con una tensión social brutal, que no se tendría que haber producido si la derecha política hubiera conseguido amasar la mayoría suficiente para que ahora estuviéramos gobernando. Porque de haber gobernado, Pedro Sánchez no sería nadie, sería un cadáver político. Ya estaríamos hablando de la catarsis interna del Partido Socialista Obrero Español. Y decía una cosa José María Sánchez que tiene toda la verdad. Esta semana, que no ha sido de investidura, sino de embestidura, porque han embestido todos para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, había 3 frentes de negociación. Por una parte, la amnistía, yo la daba por descontada y se aprobará y tendrá efectos jurídicos inmediatos y no se podrá revertir jurídicamente. Por lo tanto, eso ya estará. Y eso ya genera una fractura social y política absoluta en la sociedad española. Está la parte económica, de la cual hemos hablado reiteradamente, que llegará hasta donde tenga que llegar. Y está la tercera pata, que es de la que Sánchez ni habló en el debate de investidura, que es el tema de la autodeterminación, que es lo que le censuraban los nacionalistas. Y no va a hablar. ¿Qué es lo que va a hacer el Partido Socialista Obrero Español? Pues el paripé que decía José María. Paripé narrativo, un paripé que consiste en decir vamos a montar un grupo de trabajo para ver cómo federalizamos España, hacemos una segunda oleada de descentralización, es posible que llegue una nueva oleada de reformas estatutarias. Y ahí es donde el Partido Popular no debería equivocarse. Mi partido no debería equivocarse. No deberíamos entrar en una escalada confederal ni una escalada y yo más. Ese sería el gran error.
cuidado, yo puedo entender perfectamente que utilicemos la estrategia del agravio territorial. Cuando siempre he dicho que la igualdad es individual y nunca es territorial, y nunca se debe colectivizar territorialmente, pero bueno, lo puedo entender desde el punto de vista de la estrategia sociológica, ¿no? Ahora bien, tenemos que tener muy claro que para enfrentarnos a un bloque hay que hacerlo no desde los territorios, sino desde una fuerza política central muy potente, donde nos identifiquemos plenamente con los que nos representan. Creo que es hora de que la derecha política en este país haga un análisis, haga un examen, veamos dónde estamos. Vienen 3 o 4 años, esto es muy largo, van a venir estados de frustración y van a venir estados de decepción. Por lo tanto, cuidado, porque las emociones están ahí. 2 millones de personas en la calle, o menos, las que fueran, 1 millón, 1,5 millones, me da igual. Esa gente está ahí y mantener esa tensión emocional va a ser muy complicado y a alguien se le puede hacer muy largo. No, pero hay una cosa muy clara, que no estamos perdiendo el norte, y es que va a haber elecciones dentro de poco tiempo en Cataluña. Y yo, si fuera evidentemente Mía Nogueras o cualquiera, o Oriol Junqueras, cualquiera de estos, yo le pongo toda la presión del mundo al Partido Socialista ante las elecciones. Sí, pero fíjate, porque no jugamos justamente la representación en el Parlamento. Hay 2 temas, perdóname, hay 2 temas de fricción territorial. Es el enfrentamiento Bildu-PNV y el enfrentamiento Esquerra Republicana con Junts. No existe un incentivo más poderoso que mantener la alianza con Pedro Sánchez en el gobierno central, porque nadie está dispuesto a pasar a la historia por apoyar una moción de censura del Partido Popular para hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo. Y no hay otra forma de acabar ahora mismo con Pedro Sánchez, que lo sepa la gente. Mario, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que desde el punto de vista de la opinión, de la información y demás, estos dos, tanto Junts como Esquerra Republicana, van a someter al Partido Socialista a una presión como nunca antes. Sin duda. Entonces, va a ver concretamente hasta dónde van a llegar. Sí, pero lo digo de cara, evidentemente es así, la presión va a ser total. Claro. Pero que quede claro que para acabar con Pedro Sánchez hay 2 formas ahora mismo. Que él mismo convoque elecciones, que no lo va a hacer, salvo que las encuestas empezaran a subir. Y cuidado, vivimos en burbujas. Vamos a ver cómo reacciona la izquierda en los próximos meses. Y 2, y la moción de censura. Y a ver quién apoya una moción de censura del Partido Popular. Pausa para la publicidad, volvemos en apenas 3 minutos. Estábamos valorando hasta qué punto Sánchez es rehén de los separatistas. Julián Salcedo. Muy bien. Bueno, pues como soy economista, me vais a permitir que haga una semejanza entre el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente, la investidura como presidente de gobierno, con la figura del testaferro en las empresas, ¿verdad? Igual no todo el mundo lo sabe, pero no tiene por qué saberlo, pero el testaferro es aquel a cuyo nombre figura la titularidad de las acciones de una empresa, incluso puede tener el 100% y aparentemente ser su dueño, a todos los efectos es el propietario, es el titular, pero no es nadie, las acciones no son suyas, las acciones son de un tercero que le ha puesto a él, pues eso, de testaferro, no quiero llamarle títere, porque como en el mundo de la empresa se llama testaferro, pues de testaferro, ¿verdad? Entonces es el testaferro. ¿Qué hace el testaferro? Nada, ostenta la apariencia de la titularidad, pero no puede ejercerla, es decir, porque el verdadero accionista, el que tiene la titularidad de la empresa, es el que por detrás le va diciendo lo que tiene que hacer en cada momento, ¿no? Claro, a mí esto me lleva a pensar, yo vivo el mundo de la empresa y yo digo, ¿me compensaría ser el titular, el testaferro de una sociedad, figurar como presidente, dueño, propietario de una sociedad a sabiendas de que aquello no es mío y que además no puedo hacer nada? Voy a hacer lo que me digan otros, por muy bien pagado que esté, que podría ser la semejanza que estoy intentando buscar, ¿no? Pero claro, los que vivimos ese mundo de la empresa y tenemos esa pata también jurídica, sabemos que el testaferro, además de que no puede hacer nada, además de que tiene apariencia de propiedad, pero no lo tiene, lo que sí que asume es unas responsabilidades gravísimas, porque cuando pasa algo, a quien verdaderamente la justicia le va a meter mano, no es al aparente, sino es al que figura como tal. Bueno, pues esta similitud que me he permitido hacer se la encuentro al presidente de gobierno. Él no es el presidente del gobierno.
aparenta ser el presidente de gobierno. Sabemos todos, él sabe que tiene detrás a los verdaderos titulares que le van a ir diciendo en cada momento lo que va a tener que ir haciendo. Y que no se esconden. Y si no lo hace, pues le cambia la titularidad de las acciones a otro. Y que no se esconden ni desde el minuto 1. Carlos. No, y eso es verdad. Y hay una cosa, hay un factor que siempre me gusta explorar, que es el factor humano. Yo pensando concretamente en los anteriores presidentes de gobierno que hemos tenido, Felipe Aznar, Zapatero, ¿quién estaba entonces? Rajoy. Yo el nivel de animadversión que existe entre ambos dos, tanto entre Pedro Sánchez y iba a decir Rajoy, y Feijóo, no lo he visto nunca antes. Es decir, el reírse el otro día de Feijóo. A ver, yo creo que en esta historia había mucho de personalismo por parte de Pedro Sánchez. Es decir, te he ganado unas elecciones el 28 de junio, y ahora te voy a ganar unas elecciones también y voy a ser presidente de gobierno por mi nariz. O sea, la cuestión personal juega mucho un factor fundamental. No, aquí. Y hay otra cosa también que es fundamental, también que le da mucha seguridad, y es la ascendencia que tiene Pedro Sánchez en la Comisión Europea, en la Unión Europea. Esa seguridad con que, mira, no te voy a pasar la ley de amnistía ahora mismo porque no es ley, pero cuando la tenga, y tiene las narices de enviársela. Y vamos a tener el próximo miércoles un debate sobre la ley de amnistía. Que es decir, a ver, está tan seguro de que no va a ocurrir nada, es el síndrome a prueba de balas, que yo creo que es lo que tiene ahí mismo Pedro Sánchez. Piensa que todo lo que haga en cualquier momento le va a salir bien, pero la suerte a veces se termina, ¿eh? Y la baraca se acaba. La baraca se acaba. Te agradezco que hayas sacado el momento de la burla literal, el mearse en la pechera de Feijóo en el debate, el primer día del debate, por parte de Pedro Sánchez. Este es el momento de la carcajada. O justificar, ¿no?, de alguna manera, cómo voy a decir que he ganado si estoy perdiendo las votaciones en esta Cámara. Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. O sea, esta es la mejor. Esta es muy buena. Señor Feijóo, no es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser. No es cruel, es que es la risa del demonio, pero vamos, retransmitida en directo, José María. Pero recordemos también que hay un refrán español que dice que a todo cerdo le llega su San Martín. Y no voy a decir a quién me refiero cuando utilizo la palabra cerdo. Vamos a ver, yo el otro día vi a Feijóo cuando pronunció su discurso muy bien. Me pareció un discurso bien construido, bien expuesto. Así como el discurso de su investidura no me gustó, sí me gustaron sus réplicas, su discurso me pareció flojo, en contra de lo que se opinó, lo que se leyó en la prensa española. El otro día, en la investidura de este señor, por decir algo, me pareció que estuvo muy firme, estuvo muy serio en su forma de expresarse, en el fondo sin duda, y también debo decir una cosa, me parece que lo más serio que dijo fue todo aquello que reproducía argumentos de Vox durante toda esta legislatura contra Sánchez, esta es la verdad. O sea, que de modo que lo elogio, porque creo que lo merece, también debo decir que él me da la impresión, porque con el PP nunca se sabe, que ha entendido algo de la situación. Yo tengo esta impresión ahora, hasta ahora mi impresión era la contraria, es decir, que este señor seguía en babia, no digo en babia teocasadista, pero en una cierta babia de cosecha propia, más o menos galaica, qué sé yo, y me dio el otro día la impresión de que por lo que dijo, él ha entendido la situación.
Y si eso es así, bueno, hemos progresado un poco. Claro, estamos hablando del Partido Popular, entonces esto nada excluye que mañana salga alguien de ese grupo que rodea a Feijóo, que yo francamente no sé qué criterios sigue para la selección de sus apoyos o colaboradores, porque es una cosa como para abrirse las venas, pero claro, pueden decir mañana una tontería en contrario, ¿no? Pero Feijóo estuvo serio. También he de decir que aparte de esta actuación propia de lo que he dicho al principio, de este turno, es decir, de un señor de condición porcina, por decirlo de una forma más amable, Sánchez se revolvió bien contra Feijóo. Sánchez se revolvió bien. Claro, se revolvió bien porque es más malo que un dolor. O sea, es un sujeto con unos rasgos, pues sí, de una maldad propia del amoral constitutivo. Y no vamos a hacer más diagnósticos del señor porque ya nos vamos a agotar, porque ya sé, este señor, en fin, es exhaustivo en su capacidad de agotar cualquier descripción clínica de su condición. Pero ese momento, el momento en que, perdón un momentito, en que se ríe, y la forma en que se ríe, es de una crueldad y una maldad suprema. Es que es malo. Eso no lo he visto nunca antes en el Parlamento. Malo. Pero es que vamos a ver, es que eso humilla al contrario. Vamos a ver, pero Carlos, es que del mismo modo que renunciamos ordinariamente siempre a explicar un hecho que nos sorprende por la estupidez de quien ha realizado ese acto. No, habrá un motivo oculto. No, ¿qué sabemos? ¿Cuál es su retropensamiento? ¿Cuál sería su intención? No, y hay que dar la conclusión de que eso se explica porque ese señor ha hecho una tontería. Y a lo mejor ha hecho una tontería porque de ordinario es tonto. Aunque también hacen tonterías los inteligentes. En este caso no hay que darle muchas vueltas al asunto. Este individuo es malo. Es malo de condición, en sentido moral. Y además, en mi opinión, lo he dicho aquí muchísimas veces, es corto. Lo que pasa es que en su corta edad, desde su infancia, él ha desarrollado esa destreza que explica todo lo que logra. Pero es la destreza propia del corto que no quiere aceptar serlo. Nada más. Y en eso la maldad ya no es malicia, no, es más que malicia. La maldad es un elemento poderoso para que él logre con esas malas artes conseguir cosas que con su cortedad, en términos de ingenuidad, no conseguiría nunca. Porque es corto. Y te encuentras a un líder. Y lo logra porque además de corto es malo. Del Partido Popular, que bueno, que es buena persona y que claro, es demasiado bueno. Bueno, yo tengo opiniones. Son presunciones. En la política la presunción de buena fe, como en el Código no la hay. Tengo opiniones distintas sobre el discurso de Feijóo. Tiempo vamos a tener, lo vamos a desmenuzar. Pero, por ejemplo, el otro le dedicó la mitad de la primera parte del discurso de Sánchez, fue un discurso de oposición a la oposición, con exabruptos importantes para todos los presidentes de comunidades autónomas que gobiernan con Vox. Y además, algunos muy explícitos, como el que dedicó a Isabel Díaz Ayuso, cuyo hermano tuvo un problema con la ley por vender no sé qué cosas sanitarias, del cual la ley decidió excluirlo, y sin embargo Sánchez no, y utilizó eso malévolamente para calificar de corrupta a Isabel Díaz Ayuso, lo cual era una barbaridad. Nunca se había visto algo así en un discurso de un candidato que quiere ser investido presidente del gobierno. La reacción de Isabel Díaz Ayuso, pues tontamente ha traído ríos y horas de televisión, ríos de tinta y horas de televisión. No sé si merece la pena, pero el caso es que quiero que escuchen la explicación. Ella le llamó hijo de puta. Y luego no sé quién asesora a Isabel Díaz Ayuso, que le dijo, no, mejor dices que habías dicho que me gusta la fruta, lo cual ya es de... Bueno, de verdad que hay algunos asesores del Partido Popular que mejor estarían en sus casas, porque al final lo obvio es lo obvio, y tuvieron que reconocer que le había llamado lo que cualquier otro, al que le embetunara la situación de ser un corrupto y no pudiera defenderse, porque estaba en la tribuna de invitados, pues hubiera dicho, hubiera mascullado, qué hijo de puta eres, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a ver y a escuchar a Ayuso. Sí, lo dije, me gusta la fruta. Sí, lo dije, me gusta la fruta.
Pues no, vamos a ver, lo que dijiste es lo que dijiste y todos lo sabemos y lo entendemos, pero no, que no vayan a decir que, así no vamos a ninguna parte, me da la sensación. Mario. Bueno, este es el siglo de la estupidez. Es el siglo de la estupidez, de los políticos de bajo nivel, de la escasez intelectual. O sea, es que es verdad, yo he visto las redes sociales llenas de esto. Esto preocupa más que no tener la confirmación de que Sánchez va a estar 3 años en el poder. O sea, tenemos la capacidad, una gran parte de la sociedad española, de distraernos con la tinta negra de la estupidez, de lo episódico, del latiguillo dialéctico. De la anécdota. Me da absolutamente igual. Me da absolutamente igual lo que le dijera. Por cierto, el término hijo puta lo utilizaba hasta en las obras Cervantes. O sea, que da absolutamente igual. Es que no tengo que dar ninguna explicación. A partir sobre de ahí, todo porque está muy bien dicho. Vamos. Y bueno, yo ya no entro si está bien o bien dicho. Por ejemplo, yo no veo ningún reproche en que los manifestantes se acerquen a Ferraz con muñecas hinchables. Ojalá viviera Berlanga, que hizo aquella famosa película, que era Tamaño Natural, para ver ahora que de pronto hay una parte, incluso en mi partido, que se rasga las vestiduras con esto. Por cierto, los de nuevas generaciones de mi partido llevaban una pancarta al 8M donde aparecía una mujer tumbada de una prostituta. O sea, vamos a ver si no nos rasgamos las vestiduras con unas cosas y con otras, que no pasa absolutamente nada. La hipérbole y el humor puede existir. A ver, o sea, los que se comportan con humor e intentan ser, de alguna manera, ejercer una especie de protesta más o menos cáustica dentro de un orden lógico, pues también reciben amonestación. Yo creo que este es el mundo de la estupidez. Vivimos, de verdad, el siglo de la estupidez. Para eso las redes sociales son maravillosas desde el punto de vista de la estupidez. Y vivimos el mundo de la sobrerepresentación. Porque respecto a que Pedro Sánchez se reía, fíjate, nos hemos retenido en la forma en que se comportaba, no en el fondo de lo que decía. No en el fondo. O sea, todos pecamos de quedarnos al final en la hipérbole formal. Porque, en fin, a lo mejor lo que decía tenía alguna lógica. Sí, el problema es como lo decía. Pues claro que es un tabernario. No hay duda de que pues claro que tenía cierta lógica. A partir de ahí, el problema es el comportamiento tabernario. El fondo y la forma en este caso se complementan. Quiere decir, le estaba diciendo, tú eres tonto. Le estaba diciendo, tú eres tonto porque dijiste que decía, y eres tonto porque no has podido, y yo estoy aquí. El problema es que yo estoy aquí, fíjate, y tú no. Yo Esa es la cuestión. yo puedo llamar tonto a alguien de una manera inteligente. Hasta puedo llamar hijo de puta a alguien de una manera inteligente. Sí. Lo que no puedes hacer es llamar hijo de puta o tonto de una manera tonta. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que hay que ser inteligente hasta cuando faltas a alguien, ¿no? Porque si no, pierdes incluso crédito y reputación intelectual, ¿no? En este caso, pues es que, a ver, si es que a esa tribuna, y yo he estado hoy 5 años, José María lo sabe, ha subido María Jesús Montero, la codadora, la que se pone así el codo y empieza como si empezara a distribuir de pronto botellas del peor vino de no sé qué, venga, que eres tú, no sé qué, pero vamos a ver, si es que el estilo absolutamente tabernario, el estilo grosero, el estilo grueso de los peores políticos que hay, está ahí. Pero tampoco nos escandalicemos. Y por cierto, Pedro Sánchez es la síntesis perfecta del político español de los últimos 10 años. Un profesional de la política que viene a vivir, a ver cómo suma y evidentemente a nada más. Yo estoy cansado de decir que como no recuperemos las élites políticas en este país, tanto la izquierda como la derecha, hay un problema muy grave porque está en manos de profesionales que lo único que buscan es esto. Interpretaciones, me gustas en las redes sociales y fotos para poder exhibirlas constantemente. Pues sí, no te falta razón, pero bueno, este es el país en el que los medios más poderosos le dedican apenas un articulito pequeñito al atentado terrorista que sufre Alejo Vidal Cuadras, estuvo a punto de matarlo, ¿verdad? Bueno, esto pudo ser un robo, decía alguno de esos medios de comunicación muy relevantes, y hemos estado meses con el pico de un directivo del fútbol a una jugadora de la selección española. Esa es la realidad en la que nos movemos, tristemente, hay que decir. Bueno, Santiago Abascal también dijo algunas cosas interesantes en ese discurso que yo quiero sacar aquí. ¿Se le ha ido el juicio al candidato Sánchez, ahora ya presidente, o no se le ha ido el juicio? Vamos a verlo. La sensación de que ha perdido el juicio con este ataque a la Constitución y de que es hoy una mezcla de Maduro vestido de bonito y Cantinflas que pasa de un gobierno ilegítimo a un gobierno ilegal, nos hace tener la convicción absoluta de que no estamos ante una investidura. Estamos ante el inicio de un golpe a la Constitución y a la nación. Carlos Berbell, bueno,
pues ¿tú crees que...? A ver, nunca antes, fíjate lo que te estoy diciendo, en 45 años de democracia que tenemos, nunca antes han salido jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el Colegio de Abogados de Madrid, que a mí me sorprendió muchísimo, cuando ese mismo día hacen una junta de gobierno telemática y salen con lo que salen, avisando, que este espacio o este escenario que tenemos en estos momentos no ha ocurrido nunca antes. Esta unidad, los despachos de abogados, el propio colegio ha habilitado inspectores de Hacienda, ha habilitado una página para que un montón de abogados de a pie firmen también y siguen firmando a día de hoy. Quiere decir, hay una conciencia generalizada de que esto es un atentado al Estado de Derecho y a la democracia. Estado de Derecho, porque mucha gente está diciendo que el Estado de Derecho pues, es sinónimo de democracia. Bueno, también en el régimen nacional del Estado de Derecho seamos realistas, por lo tanto, la democracia. Nunca antes hemos tenido este peligro tan importante y que ahora los únicos que no hemos salido hemos sido los periodistas. Bueno, es tan peligroso que si nos seguimos internando en la historia esta, evidentemente, como me decían mis amigos venezolanos, dice, esto te lo dije, dice, yo he venido del futuro, y está ocurriendo. Y a mí esto me preocupa muchísimo. Me dicen muchas veces, no, es que también tenemos la Unión Europea. Tú, José María, podrás esto explicarme, contarme tu opinión sobre si el Tribunal de Justicia Europea es realmente el guardián de las esencias y puede evitar que esto vaya adelante. Pero lo que está formándose ahora mismo en Europa es un movimiento de intereses, de aliados y demás de Pedro Sánchez, evidentemente, para evitar que este proyecto de ley, convertido en ley en su momento, cuando llegue el momento, pues se haga realidad, ¿no? Es decir, nos trasciende la importancia y pone en tela de juicio y pone en peligro, evidentemente, la democracia. Ahí no hay que hablar menos duda. Julián Salcedo. Bueno, vamos a ver. Que el candidato Pedro Sánchez ha resultado investido y que ha prometido su cargo como presidente de gobierno es indiscutible. Es un hecho. Por tanto, no vamos a negarlo. Pero lo que yo sí que quiero poner encima de la mesa y por tanto es negar la mayor, porque aquí hay un diputado actual y un exdiputado, ¿no? Lo que no ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados es una sesión de investidura. Una sesión de investidura es otra cosa. En una sesión de investidura es obligatorio, es necesario, exponer un programa de legislatura, un programa de gobierno, no ha existido. Es imprescindible también poner encima de la mesa, por lo menos enunciar programáticamente el presupuesto, los presupuestos generales del Estado, que son la expresión política de un gobierno. Todo esto no ha ocurrido. Alguien podrá decir de una forma muy simplificada, hombre, ha dicho que va a subir el salario mínimo interprofesional, ha dicho que va a reducir las listas de espera. Eso no es un programa de gobierno. Un programa de gobierno es una cosa mucho más profunda y mucho más amplia. Y yo he hecho falta eso. Primero, que no ha existido un debate de investidura. Y segundo, y me vais a perdonar, aquí está un diputado de Vox y un ex diputado del PP, y la oposición no se lo ha reclamado. Porque es que la oposición juega un papel en todos estos aspectos parlamentarios. Es decir, no basta con que el candidato o el que defienda una determinada posición se lo salte a la torera y diga, yo esto me lo salto. No, bueno, la oposición está para algo, para denunciarlo, para ponerlo de manifiesto. Y la oposición, José María, con todo mi respeto, y Mario, ninguna de los miembros de la oposición, ni Vox ni el Partido Popular, probablemente el Partido Popular, que es el que era el mayoritario en la Cámara, estaban obligados, tenían el deber de exigírselo. Oiga, pero exponga usted su programa, vamos a discutirlo, vamos a debatirlo, porque a usted le estamos aquí, usted se ha propuesto, le ha propuesto el rey como candidato a presidente de gobierno y queremos saber como candidato a presidente de gobierno, claro, ahora podemos decir, es que no podías poner un programa de gobierno, no lo tiene y si lo tuviera no se lo iban a permitir cumplir. Bueno, pero las reglas del juego parlamentario son esas, aquí está usted para esto, de lo contrario esto sobra. Si me lo permitís, aunque sea muy duro lo que voy a decir, realmente no ha habido una votación de investidura, se ha producido una aclamación de un candidato. Sí, sí. Bueno, el último de mis elementos, digamos que humorísticos o que vienen a certificar que este Sánchez no anda muy fino. Le hace un diagnóstico a Abascal y después al presidente, entonces candidato a la presidencia, es que le da un parraque. Vea.
Es posible que en este escaño se haya llegado a sentar una persona como usted. Usted desconoce por completo los problemas de conciencia. Y yo le voy a decir que eso está diagnosticado, señor Sánchez. Le recomiendo que pida una cita. Señor Feijóo, usted no tiene un proyecto, se lo he dicho antes, positivo para España. Se han dado cuenta del barraque, ¿verdad? Bueno, pues eso viene a ser síntoma de algunas cosas, ¿no? Si te parece bien, yo ya sé que hay temas más profundos. No, lo que pasa es que el pinganillo no sé si traduce eso, ¿no? Ese idioma, esas convulsiones de Antonio Zores, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, como tengo tertulianos que quieren ir al fondo de las cuestiones, pues vamos a ir al fondo de las cuestiones. Vamos al discurso de Sánchez, en el cual yo significaría algunas cositas. ¿Tú quieres hablar antes de eso? No, quiero hablar de eso, pero después de ti, muy bien, como perfecto, es propio. Te agradezco. Vamos a ver qué es lo que dijo Sánchez en lo que estábamos esperando todos, la ley de amnistía. Impulsar la convivencia y también el perdón. No solo para ganar una legislatura de progreso, que también, sino para apostar por un futuro de reconciliación y de concordia. Grosso modo, existen dos alternativas. Puede intentarse por la vía de la imposición y de la crispación social, o podemos intentarla por la vía del diálogo, del entendimiento y también del perdón. Porque la convivencia ha vuelto a las calles, no hay más que ver lo que sucede en muchas de las calles de Cataluña. En nombre de España y en nombre del interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el proceso. Respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud. Sí, de la necesidad virtud. Sí, el peaje. Tengo que pagar un peaje para ser presidente del gobierno, que parecéis unos zoquetes, que no me escucháis, la necesidad virtud. Pero eso es lo mismo, ya lo hemos entendido. Se le han olvidado mil cosas. Los que no están procesados, sino que han sido sentenciados, se le han olvidado aspectos fundamentales de sus acuerdos con otras fuerzas políticas, como el lawfare, la revisión en un cuarto oscuro del Congreso de sentencias que antes han producido los jueces. ¿Es que eso no le parece al presidente digno de ser explicado en la tribuna antes de ser presidente, ya que él nos hurtó, sobre todo a sus votantes? Pues votarle en conocimiento de lo que iba a hacer, pues hombre, en la investidura es un momento espectacular para poder hacerlo, si lo quieres hacer, que no es el caso. Sí, tiene razón Salcedo, el debate no ha sido propiamente un debate de investidura y probablemente pues tampoco la votación lo ha sido, claro. Ahí hay un grupo de gente que todos más o menos viven de esto y que bueno, pues votan a este señor como podrían votar a cualquier otro, ¿no? Cualquier otro de características de las de este, o peores si es que caben. Imaginar o figurarse un sujeto así. El discurso de Sánchez tuvo tres partes, las tres malas, ya lo anticipo. La primera, como dices tú, fue un discurso de oposición a la oposición, en la que esencialmente arremetió contra lo que él llama la derecha y la extrema derecha, y lo que reprochó, en síntesis, era algo puramente político. Él dice aquí que respeta, acaba de decir en este fragmento que él respeta emociones y opiniones. Yo las suyas ni las respeto, ni sus opiniones ni sus emociones, ni lo uno ni lo otro, porque para respetar algo, la persona respetada tiene que ser respetable y ese señor no lo es. Como no es respetable, pues no lo respeto. Entonces, él en esa primera parte lo que dijo en esencia, porque habló mucho y porque es palabrero, además de tornadizo y pesado, lo que dijo es que la derecha y la extrema derecha son malas y que por lo tanto no deben gobernar y no pueden gobernar. Y que levantaba un muro. Y que levantaba un muro, porque son malas para la democracia, para la libertad, para la honradez, es decir, son malas para todo aquello que él no practica.
O sea, todo esto es una paradoja que nos ofrece este sujeto. La segunda parte del discurso fue lo que más se pudo parecer a un programa de investidura, en el que él dijo 4 tontadas, y digo 4 tontadas porque fueron 4 tontadas, 4 banalidades, además de anunciar medidas de pura demagogia. Algunas de ellas falsas. Sí, probablemente, Xavi. Pero banalidades o tontadas en el sentido de que lo que anuncia es una política económica de corte socialdemócrata, que ya sabemos por la experiencia, esto no es una cuestión ideológica, le guste o no a quienes se titulan o se califican como izquierdistas, son políticas fracasadas. O sea, esto es una máxima de experiencia. No estamos aquí ni teorizando ni nada parecido. Y es lo que vino a decir, probablemente porque él lo cree, porque como he dicho antes es hombre corto, y probablemente también de modo concurrente porque se lo exige Podemos, que pues se olvida circunstancialmente del comunismo o de una economía de planificación central y accede a exacerbar ese tipo de políticas socialdemócratas. Eso es la segunda parte. Y la tercera parte la dedicó a la amnistía. Y en la amnistía aquí, pues él, bien, lo que dijo también en esencia, por resumir, es que la amnistía perseguía un fin pacificador de un conflicto. Y eso es más o menos lo que se dice en la exposición de motivos de la proposición de ley que este grupo claramente antidemócrata y claramente ajeno a cualquier preocupación por la legalidad, sea la ordinaria, sea la vigente, que es el Grupo Socialista, dicen la exposición de motivos, bueno, esta pacificación de un conflicto político. Claro, pero es que esto todos los españoles sabemos que no es verdad. O sea, todos los españoles, aunque hayan escuchado solamente el telediario, incluso el de las cadenas públicas o de todas las cadenas que corean a este sujeto, no ya con aspiraciones de tirano, sino que no se ha convertido en un tirano, porque hace lo que quiere y su voluntad es ley, luego es un tirano y el contenido material de la ley da igual, es ley su voluntad. Bueno, entonces todos sabemos que eso no es así, todos sabemos que él 72 horas antes de la celebración de las elecciones dijo que la amnistía era inconstitucional, por no hablar de todos los ministros, varios de ellos magistrados que se pronunciaron sobre esto con anterioridad. No, todos sabemos que la razón de la amnistía es que él necesitaba los votos de unos cuantos partidos que se lo exigieron. Y que si no daba a cambio la amnistía, no obtendría los votos. Y por lo tanto, sabemos que ese es el móvil, es decir, la causa subjetiva y la causa objetiva de la norma. Nada más. No hay otro. Pero es que además son torpes, porque este señor ex ante actúa como intérprete auténtico de la ley. Lo dijo el día de la reunión del Comité Federal del Partido Socialista. Dijo, si no hay amnistía, no puedo formar gobierno. Está en todos los periódicos de España. Sí. Y a continuación dijo, el día siguiente, domingo, dijo, y ya, la amnistía tiene por propósito impedir que gobierne en España la derecha y la extrema derecha. Bueno, y entonces ahora dicen, no, la finalidad es la paz. La paz. Entonces, claro, todo esto pone de manifiesto que la amnistía necesariamente, como hemos dicho aquí también en alguna ocasión, esta amnistía en particular, esta desde luego, es inconstitucional sin sanación posible porque el motivo que la legitima es ilegítimo. Hay una cosa y que por es lo importante. Tanto, perdón, termino. Sí, esto fue el discurso de Sánchez. Y bueno, pues esto es lo que hay. No, digo que una de las argumentaciones que han salido luego después de que para alguna forma pues respaldar la amnistía y demás era el hecho de que en la guerra civil tras las elecciones del 36, en febrero del 36, se aplicó una amnistía a todos los encarcelados en el año 34 por la revolución y demás. Claro, pero es que en aquel tiempo el punto número 1 del programa era la amnistía. En este programa que ha habido en estas elecciones no había ningún aviso de amnistía. Quiere decir, a ver... no, lo excluyó.
Claro. Él lo excluyó expresamente. Es que está diciendo justamente lo contrario. Y esto no puede ser, evidentemente. Es decir, engaño, pues sí, posiblemente sí es engaño. Engaño como la Catedral de Burgos de Grande. Pausa para la publicidad. Van a ir viendo ustedes algunas de las conclusiones remarcadas de la ley de amnistía, que ya muchos conocerán, ¿verdad? Y no quiero aburrirles, así es que la van leyendo. Don Mario Garcés. Bueno, hay dos aforismos clásicos que yo francamente nunca he entendido. Uno es que hay que hacer de la necesidad virtud. Me parece una inmoralidad. Lo que hay que hacer es de la virtud necesidad. Y ahora resulta que se ha convertido en un estoico, porque esta era una de las frases típicas de los aforismos propios del estoicismo clásico, ¿no? Y la otra que nunca he entendido es que lo bueno si breve 2 veces bueno. Lo bueno si doble 2 veces bueno, evidentemente, porque te vas a disfrutar más si es el doble. Y eso que lo decía un aragonés como Gracián, cosa que seguramente el diputado de Teruel no sabe ni quién es Gracián, ¿no? El del huevo, el que le cayó en la cabeza. Herminio. Me lo has puesto a huevo, lo de Herminio. Por cierto, poner a huevo no tiene nada que ver con los testículos, sino que era una expresión de la Edad Media, porque poner a huevo es que el huevo era el producto más barato de todos, y poner a huevo era lo que estaba más cercano, ¿no? Tendemos a ver la intervención de Sánchez de una perspectiva ilustrada y de cómo lo ven nuestros espectadores. Pero él hizo un discurso para los suyos. Y para los suyos hizo un buen discurso. Para los suyos hizo un buen discurso. En primer lugar, él arma ideológicamente una batería de ataque contra los presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular y con un conjunto de mantras ya muy comunes respecto a lo que él llama la alerta antifascista. Eso es lo que le gusta a los suyos. Él está alimentando somáticamente a los suyos. Y eso es excelente para los suyos. Ese discurso no iba dirigido a nosotros. Ese discurso iba dirigido al votante de izquierda sociológica que estaba viviendo unas semanas muy duras. Muy duras. En segundo lugar, evidentemente, luego lo que hace es plantear un conjunto de medidas donde lo que hace es sumar todas las medidas, porque este no es un negociador, este es un agregador. Por cierto, dentro de las agregaciones a veces le sale bien, porque como al PNV hay que pagarle, o a los nacionalistas catalanes hay que pagarle pues todas las pretensiones económico-financieras y presupuestarias, le viene muy bien asumir las tesis de Sumar de que hay que incrementar la presión fiscal sobre los ricos. Es que al final le encajan las piezas. Es un puzzle que él va componiendo. Y en tercer lugar estaba el tema de la amnistía. Claro que lo dejó para el final, pero curiosamente es más sospechoso, y ahí eso se lo afearon muy bien Rufián y Junts, de lo que no habló. Y no habló de la autodeterminación. Claro, eso no habló. Porque sabe que no puede hablar. Hablaron ellos. Y ojo, ellos hiperbolizan, los nacionalistas hiperbolizan ese discurso porque saben que forma parte de su reivindicación histórica y de su legitimación como partido y dentro de sus bases. Pero no sé si Sánchez está engañando a todo el mundo, pero los dirigentes de Junts y los dirigentes de Esquerra están engañando también a todo el mundo. El tema es cómo gestionar el engaño durante 3 o 4 años. Cómo construir una narrativa donde unos y otros puedan de alguna manera comprometer y de alguna manera atender las pretensiones emocionales de sus bases. Y yo, más o menos, que bueno, esto ya uno ya va viendo dónde van las pistas, el Partido Socialista va a abrir un proceso de, vamos a decir, de reflexión sobre el modelo constitucional. Lo va a abrir sin más, y ahí a partir de ahí empezarán a llegar pues peripatéticos académicos, llegará todo tipo de juristas de segunda o tercera ralea y unos cuantos periodistas. Pero sin intención de llegar a ningún sitio. Sin llegar intención a ningún sitio. El problema es cómo jugar con eso. ¿Y cuál es el principal problema que tiene Sánchez? Pues cómo sobreactúan los nacionalistas. Eso le hacía daño. ¿Qué es lo que le ha hecho daño a Sánchez esta legislatura? ¿Y por qué pierde las elecciones autonómicas y locales? Por la sobreactuación de los aliados. La sobreactuación de Sumar, la sobreactuación de Podemos, la sobreactuación de los nacionalistas. Esto es lo que peor va a llevar. Y esa gestión de emociones y esa gestión de estrategia, más bien de táctica a corto plazo, es lo que va a marcar el desarrollo de esta legislatura. Bueno, alguno de esos reproches, antes hemos hablado de la respuesta de Isabel Díaz Ayuso, me gusta la fruta, ya saben, pero el reproche no lo hemos reproducido. Vamos a escuchar a Sánchez con el reproche. Bueno, pues
hoy no van las cosas como tendrían que ir, pero ya irán. No se preocupen, que ustedes van a ver el reproche del llamado a veces tirano, a veces sátrapa, a veces autócrata, don Pedro Sánchez. Si acaso, vamos a hacer una cosa. Vamos a esto que yo le decía antes a José María Sánchez. Deslizó un chorro de mentiras. Una de ellas, que aquí se crea el 30% del empleo europeo. Por ejemplo, que aquí somos los número 1 en recibir inversión extranjera, que ya es el colmo. Y lo otro, que somos la economía europea, vamos, o sea, sin ninguna duda. Vamos a esa reflexión sobre las mentiras. Sánchez ha vuelto a hacer uso de su herramienta preferida, la mentira, para encumbrarse y atacar al adversario político. Veamos algunos ejemplos. Trató de justificar la amnistía y los indultos a los separatistas con la táctica del "y tú más", señalando al expresidente Aznar. Ahora, si el Partido Popular de Aznar indulta a 6.000 personas, repito, 6.000 personas en 8 años, 1.400 en un solo día, entonces está bien. Falso. Primero, Aznar concedió indultos, nunca la amnistía. Segundo, dichos indultos tuvieron como beneficiarios a condenados por delitos menores, no a condenados por sedición y malversación. 460 de los indultados eran insumisos del servicio militar obligatorio que el PP pactó con CIO suprimir. Y tercero, algunos de esos indultos fueron heredados de la etapa de Felipe González, que los concedió a los miembros de Terra Iure. Por errores en los expedientes, 16 de esas medidas de gracia quedaron en el aire y fue Aznar el que los ejecutó. Sánchez justificó la amnistía de esta forma. Impulsar la convivencia y también el perdón, sino para apostar por un futuro de reconciliación y de concordia. Mentira de nuevo. La decisión responde a su dependencia del separatismo y a su deseo de mantener la presidencia. Antes del 23 de julio, el gobierno sostenía que la amnistía no cabía en la Constitución y exigía que Puigdemont volviera para ser juzgado. En este contexto, culpó al PP del proceso, a pesar de que el inicio fue el pacto del Tinel con Zapatero en Moncloa y Maragall en la Generalidad. El presidente aprovechó su intervención para atacar al gobierno de PP y Vox en Castilla y León, acusándole de recortar derechos. Han recortado los presupuestos destinados a formar personas en paro, recortar también recursos económicos para la integración del migrante, para combatir la violencia de género. El propio Mañueco le respondió que han aumentado un 10% las partidas de apoyo a las mujeres, un 69% la financiación de las casas de acogida y que es la comunidad autónoma que más porcentaje del presupuesto destina a servicios públicos. Dato mata relato. Hemos mejorado, señorías, en estos últimos 5 años nuestra posición en todos los rankings internacionales de calidad democrática y de Estado de Derecho. Mentira. La clasificación elaborada por Freedom House nos posicionaba en el puesto 20 en 2018, hoy en el 40. El presidente no dudó en fardar de su gestión económica. Somos la gran economía de la Unión Europea que en este contexto internacional tan complejo, con múltiples crisis y también con guerras, y la que más va a crecer en el año 2024. Falso de nuevo. Según los datos macros, somos la cuarta economía de la Unión Europea y el cuarto por la cola en pobreza. Apenas nos hemos recuperado de la caída del PIB sufrida durante el COVID, estamos muy por encima de los 3 millones de parados, aunque el gobierno maquille las cifras con los fijos discontinuos, y los españoles sufren una pérdida del poder adquisitivo del 8% desde el año 2019, sin visos de recuperación. Sánchez es el presidente de la mentira. Claro, las escuchas así una seguida a la otra y te vienen ganas de decirle lo que Ayuso. Sí, lo dije, me gusta la fruta. Julián, no sé si a ti te gusta la fruta también, pero ¿qué tienes que decir de todas esas sarta de mentiras? Muchísimo. Bueno, es una salida magistral por parte de Isabel Díaz Ayuso. Quiero decir, me gusta la fruta. Bueno, yo tengo dos opciones, y salvo que tú me digas lo contrario, voy a optar por una. O referirme a la amnistía, a las falsedades y a la inconstitucionalidad de la amnistía, o referirme a las falsedades de que España va con una moto y la política económica. Si te parece, lo hago de la política económica, porque de la amnistía pues ya vais a hablar todos, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decirle a los que nos están escuchando y los que nos están viendo es que la economía española está sometida a unos retos tremendos en este mismo momento, no que lo va a estar por las medidas ni por la política económica que pueda llegar a imponer o no implantar el gobierno. Quiero decir, estamos en una situación muy grave, la gente no tiene la sensación porque nos quedamos, digamos, en las nubes, ¿no? Y decimos, no, hombre, todos los restaurantes están llenos, todos los hoteles están llenos, tal. No, esta no es la realidad, es verdad que eso ocurre, pero esto no
anula lo que estoy diciendo de la gravedad de la crisis. Vamos a ver, estamos en una situación de la economía española con un déficit público en torno al 4,5%. Veremos cómo cerramos, pero estaremos en ese orden. Con una deuda pública sobre PIB del 120% aproximadamente. Récord 1.568.000.000. Por supuesto. Bueno, si queréis decimos las cantidades, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que existe además unas reglas fiscales por parte de la Unión Europea que exigen que los estados adapten a un déficit máximo del 3%. Estamos en el 4,5%, pues tenemos un 50% más. Un 60% de deuda, estamos en el 120%, o sea, en el doble. Y a esto le podríamos añadir además un crecimiento económico absolutamente ralentizado. ¿Cómo cerraremos este año? Pues bueno, ya lo estamos viendo. Yo creo que no mucho más allá del 2,2, 2,3%, ¿no? Es igual, aunque fuera el 2,5%. Pero lo importante no es cómo cerremos 2023, sino las previsiones para 2024, que están por debajo del 2%, 1,8, 1,9, depende quién las tome en consideración, pero veremos si realmente se pueden cumplir o no se pueden cumplir. Pero lo que evidencian claramente es que la economía española se está ya no desacelerando, digamos, está cerrando el ciclo, es decir, no tiene capacidad de crecimiento. Para que tenga capacidad de crecimiento, y de verdad que termino, necesitaría que se produjera más inversión, esto en primer lugar, creo que todos coincidiremos, lo ha dicho Juan Rocha ayer, ¿verdad? Si yo estuviera en Portugal y estuviera en la fase de expansión, paralizaría mis inversiones. No se atreve a decir y las paralizaré en España. Pero bueno, ya ha dicho bastante, ¿no? Se necesita inversión. ¿Quién va a venir a invertir con estas condiciones que tenemos aquí y en donde no hay seguridad jurídica, ¿no? Entonces, si no hay inversión y además no somos capaces, el Estado no es capaz de frenar el gasto público, porque estamos en una espiral de gasto público. Las 4 cosas, porque esto no ha definido una política económica del nuevo gobierno, se ha limitado a decir 2 o 3 medidas muy puntuales y muy concretas, pero todas ellas en 2 líneas, ¿no? La fundamental, seguir incrementando el gasto, por tanto, nadie es capaz de afrontar una reducción del mismo, y segundo, que nos va a freír a impuestos. Las 2 cosas las ha dicho, ¿no? Mario Garcés. Si me permitís algo sobre la hijoputez, vamos a empezar con eso, ¿no? Creo que fue Pérez Reverte el que dijo hace unos años que todo ser humano, por lo general, es un hijo de puta. Yo siempre he distinguido nuestros hijos de puta y los que son otros hijos de puta. Siempre hay que distinguir los tuyos y los otros, ¿no? Y luego siempre hay que distinguir entre el hijo de puta literal y el hijo de puta emocional. Yo creo que evidentemente no lo decía como de manera literal, en este caso, ¿no? Lo decía de una manera emocional, e insisto, que el propio Quijote se lo reprochaba, no era Sancho Panza el que se lo reprochaba a Ginesillo en el Quijote, diciendo, eres un hijo de puta. O sea, la verdad es que es una expresión coloquial que evidentemente hay que evitar siendo presidenta de una comunidad autónoma. Pero tienes razón, pero Mario. Bueno, tiene diversas acepciones. Puede ser inclusive, eso ya no ofende a nadie. Inclusive de alabar a la persona. Sí, ¿qué hijo puta eres? Claro, eso es habitual. Sí, eso te vas a andar diciendo, ¿qué hijo puta eres? ¿No? Eso es muy... porque no pasa nada, ¿no? Ya digo, y están los hijos de puta externos y los hijos de puta tuyos, que tienes que aguantar a tus hijos de puta. Estas cosas son como son y no pasa absolutamente nada. Yo creo que con esto se zanja el tema y así evitamos que haya 5 millones de likes, me gustas y comentarios en redes sobre esto, mientras Sánchez está cenando o viendo los Grammys latinos o haciendo lo que tenga que hacer, ¿no? Vamos, la situación económica en España es muy grave. Si hacemos un análisis de los últimos 5 años, el gasto público de todas las administraciones públicas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Intervención General del Estado, se han disparado en torno a un 20%. El gasto público se ha disparado en torno a un 20%. La recaudación fiscal ha subido 4 puntos y prevén subirla 4 puntos más. El déficit público ha crecido en torno al 7%. La deuda pública ha crecido en torno al 30%. Y digo algo, el gasto público crece en todas las administraciones públicas y gobernamos todos. La deuda crece en todas las administraciones públicas y gobernamos todos. Por lo tanto, todos nos lo tenemos que hacer ver. Cuidado que este es un tema más grave de lo que parece. Durante la pandemia comenzaron a producirse gastos discrecionales de carácter ocasional para atender, no de manera sistémica, sino de manera transitoria, determinadas necesidades, y eso se ha cronificado.
Cuando hablaban de la nueva normalidad, yo me acuerdo que hablaban, no, ustedes no quieren normalidad, ustedes quieren normalizarnos, que es una cosa completamente diferente. Por lo mismo con el gasto público. Se ha estructuralizado con un matiz. Hasta ahora parte de ese gasto público se financiaba con unos ingresos contingentes derivados de la imposición indirecta sobre la inflación. Por tanto, hay una recaudación extra derivada del envilecimiento del precio de los bienes sobre los cuales se giran los impuestos especiales y el IVA. En el momento que caiga o empieza a caer, empieza a retenerse la inflación, esa vía de financiación adicional ya no va a existir. Por lo tanto, habrá que recurrir al déficit y a la deuda. Es que no queda otra posibilidad. Quiero recordar también que cuando entramos en la pandemia, España ya entraba con 5 décimas menos de previsión de crecimiento económico de lo que teníamos inicialmente previsto con la Unión Europea. Éramos el peor país entrando en la pandemia y somos el peor país que hemos salido de la pandemia. Ante esa situación, si sumamos la incertidumbre sobre la incertidumbre que es Pedro Sánchez, desde luego, como bien decías, nadie va a querer invertir en este país. Bueno, a ver si me sabéis localizar algo que me llamó la atención de Sánchez, porque entraña otra de las grandes mentiras, lo de la dictadura de los votos. La dictadura de los votos no es tal, Sánchez, no es tal. Es la dictadura de lo que tú has regalado y te has comprado la investidura. Así es que no cuentes estas patrañas porque no se las cree, yo creo que ni la diputada de Bildu. Vamos con la dictadura de los votos. En total, 12.600.000 votantes frente a los 11 millones de votos del Partido Popular con Vox. Menuda dictadura más extraña, señor Feijóo. ¿Sabe cómo se llama? La dictadura de los votos. ¿Qué es esto de la dictadura de los votos, José María Sánchez? Bueno, él, vamos a ver, decir que expone un argumento primitivo de lo que sea el entendimiento de la democracia que le conviene para justificar lo que no es la dictadura de los votos, que es la realidad. Es decir, él lo que dice de una forma a modo de eslogan es, bueno, quien tiene más votos es quien debe gobernar y, por lo tanto, si eso se califica por el PP como dictadura, es un error. Y, por lo tanto, como él tiene los votos, esos que ha dicho, los 7 millones propios y los que le acompañan en esta aventura, más o menos equinoccial, pues eso es lo que él expresa. Pero, claro, esto es, como digo, muy burdo. Lo que pasa es que durante tantos años hemos estado en España hablando de democracia y diciéndonos constantemente que la democracia era lo que era como un ungüento amarillo, ¿no?, que sanaba todos los problemas de la existencia humana en cualquier tiempo y lugar y que todo era extraordinario, pues, bueno, pues claro, la democracia, no sé, de una forma rara, basada en ese gobierno de la mayoría, siempre es bueno. Entonces, esto es falso completamente. Perdóname, Xavi, un momento. Esto es falso completamente. Es decir, se puede tener una mayoría de votos, un resultado electoral triunfador, y gobernar de forma no democrática, simplemente, porque sea ese modo de gobernar disconforme con las leyes, disconforme con la Constitución o de forma más amplia. Se puede gobernar mal, no ya ni democrática ni antidemocrática, se puede gobernar mal aunque se tenga la mayoría de los votos. Y se gobierna mal, y esta es la clave de este individuo, esta es la clave a mi juicio de este individuo, se gobierna necesariamente mal cuando no se gobierna mirando al bien común. Cuando lo único que se pretende con la acción de gobierno es, de un modo o de otro, mantener el poder. Caiga quien caiga y caiga lo que caiga. Yo se lo hubiera comprado lo de la dictadura de los votos si él hubiera llevado en su programa electoral una ley de amnistía. Voy a promover una ley de amnistía y en eso voy a fundamentar acuerdos con otras fuerzas políticas. Y si el resultante, si tal hubiera ocurrido, fuera el que tenemos hoy, pues yo me tendría que callar, pero hablar de la dictadura de los votos cuando estás hurtando lo que en realidad
ahora estás produciendo en la investidura, me parece una inmoralidad supina. Julián. Sí, yo me tenéis que permitir, debo rectificar. No lo ha dicho bien, seguramente quería decir lo que yo voy a decir ahora, pero no lo ha dicho bien. Esto no es la dictadura de los votos, es la dictadura de los escaños, porque los votos se traducen en nuestro sistema parlamentario en escaños a través de un sistema determinado, la ley D'Hondt. Por tanto, si cambias el sistema y dejas de aplicar la ley D'Hondt, que como sabemos es un sistema de reparto proporcional corregido, ese mismo número de votos no se traducirían en el mismo número de escaños. Por tanto, la dictadura es de escaños, no de votos. Bueno, vamos con el discurso de Feijóo, que ha sido anteriormente ponderado aquí, pero yo tengo que hacer algunas salvedades. Lo primero, las fases en las que estamos todos de acuerdo con el discurso de Feijóo, eso de que es una humillación lo que propone el presidente del Gobierno. Esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. Esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política. Esta investidura termina en una humillación. Repito, humillación. El señor Sánchez no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado, que es muy distinto, firmando cheques que todos pagaremos. Eso está claro, lo dice y lo cuenta bien. Incluso llega a decir que esto que formula Sánchez a la Cámara de los Diputados, a los representantes del pueblo, es un delirio. ¿Qué dicen aquellos que me acusaban de ser un político que quería todo por el poder y que estaba dispuesto a pactar con los independentistas con tal de ser presidente del Gobierno? Callan. Palabra de Sánchez. Palabra de Sánchez. Con todo el respeto a los votantes de Esquerra, yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pacto con Esquerra. Coherencia. Palabra de Sánchez. Con Bildu no vamos a pactar. Lo de hoy no ha sido un discurso, ha sido un delirio. No a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e iguales. Usted dijo que la amnistía era inconstitucional y que nunca iba a haberla. ¿Usted cree que esta persona puede ser presidente de todos los españoles? Bueno, palabra de Sánchez, le salió bastante bien ese argumentario. Palabra de Feijóo, ahí ya no sé si le salió tan bien, porque es verdad que al final termina diciéndole Feijóo, oiga, mire, cuando le fallen los independentistas no venga a pedirme a mí nada. Vamos a recordarlo. Es obvio que el señor Sánchez no cree en los pactos de Estado. Señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta usted le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque. Yo me quedo con la mayoría de los españoles que ustedes consideran de segunda. Vamos a ver, o yo me he perdido algún episodio, o ha pedido perdón Feijóo, si es así lo retiro inmediatamente, pero no me consta. Es que no fue Feijóo el que enarboló, es verdad que poco rato, la idea de yo gobierno 2 años y tú gobiernas 2 años. Pues que no se acuerdan. Es que no fue Feijóo el que fue con una carpetilla a un debate electoral a decir fírmeme usted unos pactos de Estado con el PSOE y tal. Es que no fue Feijóo el que quería encajar Cataluña en no sé qué cosas dicho allí. Claro, a mí me parece absolutamente palabra de Feijóo. Claro, es que, chico, lo que no tiene mucho sentido, o a lo mejor sí lo tiene y abrimos un mundo nuevo, ¿no? Es eso de decir, a mí no me venga a buscar cuando se le caigan, cuando lo estás deseando y se te nota en la cara que te vengan a buscar. Y así ha sido toda tu trayectoria reciente. Por eso digo que el discurso de Feijóo tenía algunos problemas en lo que se llama la solidez. Y ahí lo dejo. Vamos a publicidad y volvemos en 2 minutos. Los boxeadores, cuando suben al ring, pues se tantean los primeros asaltos y cuando uno ve que el otro no pega, pues se le sube a la chepa. Es el caso de Sánchez. Sánchez, lo primero que se le ocurre cuando escucha el discurso de Feijóo, la primera ronda, es empezar a llamarle perdedor. Usted es un falso transparente que oculta etapas enteras de su pasado. Y usted es un falso ganador y un real perdedor. Es lo que tiene, es lo que tiene. Eso se llama ensañamiento, querido amigo. Se llama ensañamiento.
Sí. Está claro. Es decir, se ríe y luego después le dice, eres un perdedor. O sea, falta que le diga, no vale nada, chaval, ¿qué haces aquí? Falta que el árbitro se lo viera. He ganado. Fíjate, te he levantado el partido. Has ganado el partido de ida y de vuelta te he ganado por goleada. Esa es la traducción en términos futbolísticos. José María. Bueno, parece que yo voy a querer aquí a defender especialmente a Feijóo, pero no es el caso. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Mario Garcés en su larga intervención y estoy de acuerdo con lo que acabas de decir tú antes de la publicidad. Es decir, que Feijóo desconcierta, pero yo creo recordar lo que he dicho hace 20 minutos o media hora. He dicho que ahora parece, por este discurso que hemos escuchado, que Feijóo ha entendido. Está implícito, en mis palabras, que hasta ahora creo que no había entendido nada de lo que pasaba. Es la primera vez que yo he oído un discurso que en conjunto me parece que se puede aprobar, comprendiendo que hasta ahora pues, lo que hacía no se podía aprobar, en conjunto también. Y también he dicho que tratándose del PP puede ser simplemente un espejismo, porque claro, mañana puede decir lo contrario, él u otros que lo rodean. Entonces, yo espero que la actitud que Feijóo ha mostrado en este debate se mantenga. Espero que se mantenga y me parece que es lo que Santiago Abascal le dijo en su intervención, que una parte de ella se la dirigió a Feijóo. Y en cuanto a lo de perdedor y ganador, pues sí, claro, pero este es otro calificativo más, este es un chulo, ¿no? Entonces le viene a digo, no Feijóo, el pobre Feijóo, no, Sánchez, es un chulo, entonces viene a Feijóo y le dice estas cosas de tú has perdido y ganado. Este señor efectivamente ha sido investido presidente del gobierno, pero el Partido Popular ha pasado de 5 millones de votos a 8, lo que supone un incremento del 59% de su apoyo, y el PSOE ha pasado de 6 a 7, lo que supone que ha incrementado solamente un sexto de sus votos, y además, en resultado final, el PSOE ha perdido. Es decir, que él no puede, en modo alguno, decirle a Feijóo en atención a algo que no merece ser ni discutido ni controvertido, como ya dijo Platón, ¿no? Que en cuestiones de pesos y medidas no había que discutir, ¿no? Ya está. Ahora, claro, si teniendo menos votos se alía hasta con el apuntador, y entonces arrampla dándoles cheques en blanco, pues claro, así consigue esto, bueno, bien, ya. Pero él no ha ganado. Ha hecho una vez más lo que ya sabemos que hace siempre, es acudir a esas malas artes, claro, que se compadecen mal con lo que es un sistema de democracia parlamentaria. Ya está. Yo decía y mantengo que lo de Feijóo no tiene cura, porque, hombre, vamos a ver, cuando te llaman perdedor y tú eres el único que tiene una cantidad de mayorías absolutas desde el 9, ¿no? Desde el 2009, pues chico, ponlo en valor, cuéntaselo al hemiciclo, porque si no, no te van a respetar nunca. Te van a mangar el bocata hasta el último día que estés en el Congreso, como en los colegios. Oye, que te han chorreado de corruptos un pasado de tu partido con algunas injusticias como lo de Isabel Díaz Ayuso, y tú no has ido por recordar lo del Tito Berni en esa cámara donde trabajaba el Tito Berni. No sé qué decirte. O lo de los ERES, también podrías, pero no, es que uy, ¿qué dirán? Mario Garcés. Bueno, como decía Antonio Machado, todo lo que se ignora se desprecia. Claro. Y no sé lo que decía Ismael Serrano sobre esto, pero bueno, esto es lo que decía Antonio Machado. El que nació en Sevilla, y un día explicaré dónde se conocieron los padres de Manuel y Antonio Machado cuando tengamos más tiempo y qué pasó aquel día en Sevilla, ¿no? Vamos a ver, lo he dicho al principio del programa, tenemos que tener todos muy claro que en España hay dos bloques. Un bloque forjado por la izquierda, con los minifundios y con todas esas semillas del mal nacionalista que ahora mismo ya forman la argamasa sobre la cual sustenta el poder Pedro Sánchez, y que no va a renunciar a eso porque todos se necesitan. Y para acabar con un bloque necesitas competir como bloque para acabar con el bloque. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que si no
si no llegamos a entender que Vox no es un rival para el Partido Popular, y Vox tiene que entender también que el PP no es un rival, no es un enemigo, y a pesar de los errores posibles que cometiéramos, igual que ha cometido Vox errores, que les hicieron perder también electores en las últimas elecciones generales, hasta que no entendamos que tenemos que actuar como bloque estratégicamente, es posible que no volvamos a ganar unas elecciones y a gobernar en este país. Y lo digo muy claro. Si en las peores condiciones, con un Pedro Sánchez que había perdido todo el poder territorial autonómico y la inmensa mayoría del poder territorial local, consigue, por la confección del bloque, volver a gobernar, ¿qué puede pasar si recupera intención de voto en los próximos meses? Ojo, se va a victimizar, va a considerar que el fascismo se está extendiendo por toda España. Ya están lanzando los mensajes correspondientes. El de Teruel dirá que le ha caído un huevo en la cabeza, y no digo que no le haya caído un huevo en la cabeza, como los que le caen todos los días en el campo que ara, porque este señor es un agricultor, me parece muy bien que vaya con el tractor por el tal Herminio, por su pueblo, porque creo que es alcalde de su pueblo. Otro ser ilustrado, esa maravillosa tierra que dio a gente tan maravillosa como Manolo Pizarro, Federico Jiménez Los Santos, Federico Trillo o yo qué sé, o Luis Buñuel. Pero también salió Herminio. Esto es la representación de lo que es la política nacional. Esto es la representación de los escaños. ¿Con esto qué quiero decir? Que por mucho que tengamos la integridad moral, la derecha, por mucho que tengamos la razón, que nos la da parte de esa izquierda que clandestinamente habla con nosotros y nos dice qué razón tenéis. La izquierda tiene instrumentos de movilización. Y que si en el peor momento de la izquierda llegaron a ganar, no a ganar, llegaron a sumar, porque esta no estamos viviendo en la España de gano pero no gobierno. Estamos viviendo en una España plebiscitaria donde se impone la regla de la mitad más uno, que es un grave error, porque rompe los consensos constitucionales y nos hace configurar la política como bloques. Pero creo que lo he dicho ya en este programa, no sé dónde lo he dicho ya. Lo que no puede ser es que yo me quiera casar con una señora, si la señora no se quiere casar conmigo, ya puedo llamarle todas las veces que quiera. Me convertiré en un acosador, un tonto o en un ingenuo. Abandonemos toda fe y toda esperanza de casarnos con esa señora, porque lo que hay que hacer es cambiar de pretendiente e irnos con otra. La señora es el PSOE. Es el PSOE, efectivamente. No, para que no haya ningún problema. A mí. No, pero todavía no te he cambiado el sexo género, o lo que sea, ¿no? Pero esa es la realidad. Con el Partido Socialista solo se podrá pactar cuando no esté Sánchez. Por eso era fundamental que Sánchez se fuera al 23J, por eso era fundamental que no fuera investido, porque todo lo que venga ahora va a ser un proceso de consolidación de la figura mesiánica de Sánchez, y además va a activar todos los mecanismos contra la derecha. Esa es la realidad. Estaban durante 2 semanas ahora mismo asustados, porque han estado muy asustados. Han visto que la derecha se ha movilizado extraordinariamente en las calles. Por primera vez. Y ahora ya hay que seguir haciéndolo. Pero saben perfectamente que van a tener su momento de respuesta también sociológica. Y ahí es donde quiero vernos también a nosotros, porque a ver cómo sostenemos la tensión durante este tiempo, porque ahora pueden venir tiempos de frustración y de decepción. Carlos. No, estoy de acuerdo contigo. Mira, yo creo que el Partido Popular durante las elecciones se equivocó al comprarle el paquete al Partido Socialista y a la izquierda de que Vox era extrema izquierda, era extrema derecha. Totalmente. Claro, al comprar el relato del PSOE, lo que hace es, evidentemente, es afectar también a Vox. Vox son viejos primos en el pasado y, por tanto, hay muchas afinidades. Pero no supo contrarrestar luego después ese relato con la extrema izquierda. Es decir, cuando dice, no, nosotros el bloque progresista, hay una cosa muy clara, el PSOE y la izquierda. Pero todos los grupos que están en Podemos, Sumar y demás, es la extrema izquierda. Yo no he visto en ningún medio que utilicen, y tampoco en el relato de Feijóo ni del PP, que hablen de la extrema izquierda y que tampoco ataquen otra cosa que es fundamental. No es progresismo el negociar con los separatistas. ¿Cuándo se ha visto eso que sea progresismo? Y otro día me reconcilié con Felipe González cuando le escuché hablar. Digo, eso es lo que estoy pensando yo. Evidentemente, es que esto va contra todo el progresismo. ¿A quién se le ocurre decir que eso es progresista? Romper una nación, ir contra el 2 de la Constitución. No tiene sentido. Pero el Partido Popular
por lo que estamos hablando, bueno, parece que ha empezado a ver la luz. Evidentemente tiene que entenderse con Vox, y tiene que entenderse con aquellos partidos que sean conservadores y que vean una España diferente a la que está planteando que es justamente negociar con los separatistas y romperla. Mira, Bismarck dijo hace 100 años que España es una nación poderosa. Lleva 400 años tratando de autodestruirse y no lo ha conseguido. Y empiezo a tener dudas en torno a la fiabilidad de esa frase. Julián. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero quiero añadir algo más. Y es que el PP y Feijóo tienen que aprender a poner en valor lo que tienen, creo yo. Sí. Y además a poner en valor lo que han conseguido, sentirse orgullosos de lo que han conseguido. Es que a mí me da la sensación como diciendo, hemos conseguido poco. Bueno, pues oye, tienes 137 escaños, joder, o sea, que decir, eres el partido que tiene más escaños en el Congreso de los Diputados, ¿eh? ¿Que quería 157? Pues vale, pues tiene 137. Y hay que sentirse orgulloso de ello, porque solamente creo yo que si se hace de esa forma, puedes hacerse a su vez sentir orgullosos a los que te han votado y los que te tienen que apoyar, ¿no? Pero claro, si tú mismo, digamos, te preocupas, no, yo no, tal. Vox tiene 33 y la sensación que yo percibo es que están orgullosos de lo conseguido. Y dice, bueno, 33 son 19 menos que los 52 que teníais, ¿verdad, José María? Pero se sienten orgullosos de los 33, consideran que es un logro. Y por tanto, sus votantes, sus simpatizantes, se deben sentir simultáneamente orgullosos. Pues es verdad, en vez de empezar a llorar de los 19 escaños perdidos. Si los 19 escaños perdidos están. Bueno, insisto, me siento muy solidario con la interpretación de sus palabras de Isabel Díaz Ayuso. Sí, lo dije, me gusta la fruta. A mí también me gusta la fruta, sí, efectivamente. Pero, y volviendo al papel del Partido Popular, por zanjar aquí el asunto, o por, bueno, si ustedes no quieren otra cosa, es que se ríe de Feijóo Aitor Esteban, Coñé, que es un delincuente habitual, conocido de las comisarías. A lo mejor vengo aquí un día, el gesto es de Aitor Esteban, no mío. A lo mejor vengo aquí un día y cuento lo que me ha llegado a ofrecer el del PP. Y luego sale Esteban González Pons, que desde luego no era el número 1 de su clase. ¿Y qué dice? No es verdad que le ofreciéramos el Ministerio de Industria. Ya, por favor, es que no hay nadie más, caramba. Sobre todo con elecciones en el País Vasco a la vuelta de la esquina, ¿no? No, en el País Vasco y en Cataluña, porque creo que las van a hacer coincidir sobre la fecha del País Vasco. José María. Bueno, yo quiero volver un poco sobre todo esto, si me permite, Xavier, pero voy a volver ahora un segundo a Sánchez. En la primera parte del discurso, Sánchez, como habéis dicho, con indudable habilidad, se dirigió a su electorado. Con indudable habilidad. Y dijo dos cosas. Repito lo que he dicho antes, pero lo amplío un poco. Dijo dos cosas. Peligro máximo, riesgo, alerta, porque llega el fascismo. Extrema derecha y derecha. Y entonces, para explicar esto, dijo que había una legislación que ellos habían aprobado que era progresista y que el fascismo la derogaría. Entonces mencionó la nueva legislación en materia de aborto, mencionó la eutanasia y mencionó todas estas cosas que ellos llaman progresismo, que nosotros consideramos que son todas ellas cosas de una inmoralidad máxima y muy graves. Digo Vox, y en parte, nunca se sabe bien, en parte algunos del Partido Popular. Eso es el fascismo para él y por lo tanto está advirtiendo a sus electores de que estos fascistas harían todo esto en contra de esto que él llama progreso. Y luego les dijo otra cosa de contenido económico. Volvió a esta cosa, esta dicotomía ramplona de pobres y ricos y dijo, nosotros hemos hecho una política para proteger a los pobres y pobres del mundo, escuchadme, uníos y escuchadme, si vienen los fascistas, seréis perseguidos violentamente por los ricos que os harán más pobres de lo que sois. Esto es lo que dijo. Bueno, este tipo de afirmaciones que son pues impropias de un político en este momento del siglo XXI, porque no se las cree nadie, pues indudablemente en su electorado tienen
calan, o han calado lo suficientemente para que él haya mantenido íntegro su 28% insisto una vez más, en unas elecciones en las que ha habido una división ideológica neta, Mario. Pero no podemos estar hablando eternamente de esto, Mario, de que se hizo mal y que nunca debió permitirse la derecha española ser derrotada de esa manera, o como ha sido derrotada en esta investidura por la izquierda en julio de 2023. Yo insisto, me parece que Santiago Abascal, cuando se dirigió a Feijóo, lo hizo de una forma clara, en unos términos de hacerle entender lo que yo creo que Feijóo manifestaba que estaba entendiendo. Bueno, es decir, que no es posible seguir actuando así para tratar de que concluya este periodo negro. Ha hablado usted de Santiago Abascal y eso me obliga a mí a ponerles en situación lo que me parece descaradamente que la señora Francina Armengol pues intenta cercenar la capacidad de que un diputado se explique en la tribuna, cuando Abascal le dijo eso del golpe de Estado y la otra se empecinó en borrarlo del diario de sesiones. Y yo, junto a millones de españoles, acuso al señor Pedro Sánchez de tratar de subvertir el orden constitucional y de preparar un golpe en connivencia con las minorías separatistas. Un golpe de Estado. No puede ser que un representante del Congreso de los Diputados vaya en contra de los propios cimientos de la democracia. Por tanto, señor Abascal, le pido que retire las palabras de golpe de Estado, porque si no, en función de mis competencias, las retiraré yo. No tengo ninguna duda de que usted lo retirará del diario de sesiones por orden de la mayoría socialista, demostrando que efectivamente nuestra denuncia es una realidad, que ya ni los diputados tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores del Congreso. Y el reto se lo planteaba a Feijóo Santiago Abascal en la defensa de que no sea legal la ley de amnistía. Y que dé instrucción hoy mismo a su mayoría en el Senado para no tramitar la ley del golpe. Espero que el Senado tampoco se rinda, porque es una Cámara en la que ustedes tienen mayoría absoluta. Corrija el error gigantesco que cometió su partido al entregar a Pedro Sánchez del Tribunal Constitucional en otoño de 2021. De lo contrario, estarían colaborando lateralmente con el golpe y eso nos impediría a nosotros colaborar con ustedes en el resto de las instituciones. Fueron aquellos pactitos, te doy el cromo del delantero centro y tú me das el del portero y tal y cual, y de los cuales salió pésimamente mal el Partido Popular, porque es verdad, entregó el Tribunal Constitucional, entregó el Tribunal de Cuentas y estuvo a un tris de entregar el Consejo del Poder Judicial, bueno, que no se acuerda nadie. Y ahora evidentemente se abre un nuevo periodo y van a llegar a un acuerdo, evidentemente estos para entregar el Consejo, con la amenaza que hay de que quieren esto reformar la forma de elección en la Cámara Baja para elegir a los 12 vocales jueces simplemente con mayoría simple, con lo cual te mayoría puedes encontrar con que... Absoluta. Absoluta. Ya. Ahora son 3/5. Ahora son 3/5, son 210 diputados, pero si con 176 sería suficiente. ¿Qué ocurriría? Pues que de 20 vocales, a lo mejor 15 pertenecían a la izquierda, algo completamente impensable desde el comienzo de la democracia y desde la propia Constitución. Con lo cual, al Partido Popular en ese sentido se va a encontrar ante un dilema. Y el dilema es, llegamos a un acuerdo y con la actual regla de juego o nos arriesgamos a que lo cambien. Cuidado, Cuidado. Julián. Bueno, respecto a la presidenta del Congreso de los Diputados, borrar del Congreso de las palabras hechas por Abascal, hay que recordar, yo creo que los que sois o habéis sido diputados lo sabéis mejor que nadie, que lo que se dice, las intervenciones en sede parlamentaria de los diputados no pueden ser objeto de persecución por las leyes bajo ningún concepto, y precisamente para amparar hasta todo el extremo absoluto su libertad de expresión, es decir, de lo contrario queda coartada, ¿no? Por tanto, esta manifestación corrija, rectifique, no sé qué, esto es completamente inadmisible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto solamente demuestra que las intervenciones de la presidenta del Congreso de los Diputados no son en absoluto, digamos, propias de alguien propias que está de su cargo, ¿no? ¿no? Es alguien que está puesto ahí de parte, que lo sabe perfectamente y que está cumpliendo instrucciones, ¿no?
no es neutral, No, como es su... puede ser neutral. Como su función, claro. No. Mario. Bueno, Francina Armengol debía ser compañera de clase de Herminio, ¿no? Que esto es un cachondeo. Esta señora es presidenta del Congreso de los Diputados. ¿De clase ha dicho usted? De clase. ¿Caso que la hubiera? En caso que tuvieran clases, sí. Pero es que esto es la realidad, es que esta señora es presidenta del Congreso de los Diputados. La tercera autoridad del Estado. Es que hemos caído muy bajo todos. Hemos caído todos muy bajo. A partir de ahí, yo en esta tribuna, y José María lo ha compartido conmigo, y al seguir a José María, hemos escuchado de todo. Hemos escuchado insultar abiertamente al rey, llamar fascistas a los magistrados y a los jueces de este país. Tribunal Supremo, sí. Y no pasaba absolutamente nada. Se ha llegado a hacer apología del terrorismo y no se ha dicho absolutamente nada. Y cuando un diputado de Vox o un diputado vehemente del PP como era yo, de vez en cuando teníamos alguna hipérbole o alguna definición con el alcance material que se quiera definir de las expresiones que utilizamos, éramos llamados al orden. Tanto José María como yo hemos sido llamados al orden más de una vez. Sí. Y José María estoy convencido que lo seguirá haciendo por su vehemencia y por su magnífica retórica, ¿no? A partir de allí, creo que es una causa perdida. Yo de verdad, me decías, José María, que no hay que mirar atrás, que ya estamos en otra... Es verdad que sobre la leche derramada ya no se puede hacer prácticamente nada. Lo único que sí quiero decir, y lo vuelvo a decir, que si en el peor momento del Partido Socialista han conseguido sumar, tenemos que hacernos todos ver dónde estamos y qué somos. Sí, el último caso de lo que esta señora, en un buen uso de su capacidad como presidenta de la Cámara, tendría que haber hecho, se podía haber hecho sobre Gabriel Rufián, que señaló a un juez de la Audiencia Nacional, y no solo lo señaló, sino que además lo injurió claramente, Manuel García Castellón. José María. Sí, pero es que esta señora, en fin, yo tan pronto tenga oportunidad, que no sé cuándo será, voy a empezar mi discurso diciéndole que lo que esperamos todos, sea materia en el orden del día o no, que nos dé una explicación sobre las menores tuteladas de Baleares. A ver si esta represora se reprime un poco. Esta señora tenía preparado esto, era indudable. Sí, lo tenía preparado, tan pronto ese... la expresión golpe de Estado, tenía preparado ella intervenir, pero le salió mal, porque Santiago estuvo rápido y le contestó bien, y ella ya se calló. Santiago luego siguió hablando de golpe de Estado y ella no dijo ya ni mu. Bueno, esta señora pues es lo que es y ya está. Pero vamos, no deja de ser una paniaguada más dirigida cual marioneta por Sánchez desde la Moncloa, y ya está. Así. Yo recordaba esto ahora, Mario, a mí, en fin, tengo el honor de haber sido expulsado una vez de la Cámara. Lo que pasa es que no me marché, porque el vicepresidente que había, que es otro señor también de encefalograma plano, pues al final suspendió la sesión y bajó allí. Estaba Iván, estaba Macarena, que me insistió mucho que me sentara con ellos, porque yo me quería subir a mi escaño, que estaba en el gallinero, y dijo, bueno, nos propuso una transacción. O sea, yo no me marché, esto no lo he explicado nunca porque es una tontería, pero bueno, ya lo cuento con anécdota, porque él nos pidió que accediéramos a una transacción, que consistía en que él me daba la palabra de nuevo, yo retiraba mis palabras, que fueron que llamé bruja a la diputada después de habernos calumniado, injuriado, porque nos imputó delitos a todos los diputados. Tampoco se dijo que íbamos a, ¿cómo dijo? A insultar y a en fin, coaccionar, sí, a insultar y a coaccionar a las mujeres que iban a las clínicas donde se practican abortos. Los diputados, ustedes, y entonces cuando dije bruja. Bueno, entonces vino este petardo de Celis y entonces dijo que, bueno, pero comprended mi posición. Todo esto, claro, no había micrófono, suspendió la sesión, bajó desde la tribuna. No me puedo volver atrás, es una cuestión de autoridad. Yo te doy la palabra, tú retiras lo que has dicho y entonces sigue la sesión. Y no sales, no tienes que salir expulsado.
Entonces yo dije, me parece bien, y Iván le pareció bien, y Macarena también le pareció bien. Trató de argumentar allí con un artículo del reglamento, pero Macarena da igual, ya está. O sea que esta gente son burros hasta para esto. Y esta, pues, tenía aprendido eso, que no sé si se lo ha soplado el nuevo letrado mayor y secretario general, o otro, y dice, usted, en cuanto diga golpe de Estado, pues le quitas la palabra y verás que bien, pero no sirvió de nada. De todos modos, voy a hacer un Ayuso. Yo estaba aquel día y Sánchez no dijo bruja, dijo maruja. Lo digo, no, parecía, lo que pasa es que se entiende todo mal. Yo estuve ahí, asistí a la cena, yo estaba al lado además y no veía todo, pero no dijo bruja. Bueno, yo cuando me retracté, perdone por esta verdad que es una cosa, pero bueno, es para darle un poco un tono, una nota cómica a esta sesión, porque si no estaríamos aquí llorando amargamente toda la noche. Cuando me retracté no dije retiro que sea una bruja, dije retiro que he dicho que es una bruja. Pero serlo... Claro, porque bruja lo pensaba entonces y lo pienso ahora, y de Francine Armengol también pienso que es una bruja. Bueno, tengo que agradecer a los contertulios que nos acompañan esta noche que hayan intentado que una noche aciaga para el país pues haya transcurrido de una forma amena, incluso con alguna fase divertida que espero sepan apreciar. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros esta noche, a ustedes todavía más por estar acompañándonos desde sus hogares. Les espero el próximo sábado a la misma hora, a las 10:30 de la noche. No me falten. Sí, lo dije, me gusta la fruta.